Estimación. Antes de explicar el tema, es importante recordar los símbolos que se utilizan en estadística para representar los parámetros en las poblaciones o los estadísticos en las muestras. El tamaño de la población se representa con la letra N mayúscula, mientras que el tamaño en la muestra se representa con la letra N minúscula. La media en la población se representa con la letra del alfabeto griego μ, mientras que la media en la muestra se representa con la letra minúscula X con una línea horizontal arriba. La varianza de la población se representa con la letra del alfabeto griego sigma minúscula elevada al cuadrado, y la varianza de la muestra se representa con la letra del alfabeto griego delta minúscula elevada al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, la desviación estándar en la población se representa con la letra del alfabeto griego sigma, mientras que la desviación estándar en la muestra se representa con la letra delta minúscula. En estadística, la estimación consiste en determinar el valor de un parámetro, es decir, el valor que resume los datos de una población. Esto se hace a partir de los valores de los estadísticos de las muestras que se toman de esa población. Hay dos tipos de estimación. La estimación puntual, que es cuando se da un valor numérico único para el parámetro, y la estimación por intervalos, que es cuando se determina un rango de valores o un intervalo dentro del cual se encuentra el parámetro de la población. Vamos a ver ahora cómo se realiza la estimación de medias en estadística. Si tenemos una muestra que ha sido seleccionada de una población que tiene una distribución normal o la muestra es grande, tenemos lo siguiente. Para la estimación puntual se considera que la media de la población es igual a la media de la muestra, ya que como la muestra es representativa de la población, es de suponer que los valores de los estadísticos en la muestra son muy cercanos o iguales a los valores de los parámetros correspondientes en la población. Por eso podemos asumir que la media en la población es igual a la media en la muestra. Si lo que queremos es hacer una estimación de medias por intervalos, tenemos los siguientes casos. Cuando se conoce la desviación estándar de la población y cuando no se conoce la desviación estándar de la población, pero sí conocemos la desviación estándar de la muestra. En el primer caso, en la fórmula que utilizamos para hallar el intervalo tenemos en cuenta el valor de la media de la muestra, los valores críticos obtenidos para la distribución normal, cuya variable de referencia es z, con un nivel de significancia de alfa medios en cada cola, es decir, un nivel de significancia total de alfa. Tenemos también en cuenta la desviación estándar de la población y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. El valor que se obtiene al multiplicar el valor crítico obtenido en la distribución normal por la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra se puede considerar como el error. Por lo tanto, para hallar el intervalo lo que hacemos es tomar el valor de la media de la muestra y le restamos el error y así hallamos el extremo izquierdo del intervalo, y para hallar el extremo derecho del intervalo lo que hacemos es sumar el valor de la media de la muestra con el error. Cuando no conocemos la desviación de la población y sí conocemos la de la muestra, entonces lo que tenemos en cuenta es la distribución t de student. Hallamos los valores críticos para un nivel de significancia de alfa en dos colas o un nivel de significancia de alfa medios en una cola. En este caso, el error vendría dado por el valor crítico obtenido en la distribución de student multiplicado por la desviación estándar de la muestra y dividido sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Para hallar el extremo izquierdo del intervalo, tomamos la media de la muestra y le restamos el error, y para hallar el extremo derecho del intervalo, a la media de la muestra le sumamos el error. Vamos a ver ahora algunos ejemplos donde apliquemos los casos anteriores. Una máquina de refrescos está ajustada de tal manera que la cantidad de líquido despachada se distribuye aproximadamente en forma normal con una desviación estándar de 0,15 decilitros. Si una muestra aleatoria de 36 refrescos tiene un contenido promedio de 2,25 decilitros, debemos determinar
una estimación puntual de la media de la población y un intervalo de confianza del 95% para la media de todos los refrescos que sirve la máquina. Es importante leer con cuidado el enunciado para determinar muy bien cuáles son los datos que nos dan. En este caso, por ejemplo, cuando nos hablan de la desviación estándar, se está haciendo referencia a todos los líquidos que despacha la máquina. Por lo tanto, esa desviación estándar es de la población. Nos dicen que hay una muestra de 36 refrescos y que el contenido promedio de esa muestra es de 2.25 decilitros. La media que nos dan es la media de la muestra. Tenemos entonces en el ejercicio los siguientes datos: la desviación estándar de la población, que es 0,15, el tamaño de la muestra 36, la media de la muestra 2,25 y el nivel de confianza que representamos con 1 menos alfa es del 95%. Decimos entonces que la estimación puntual, la media de la población, es igual a la media de la muestra, que en este caso sería 2,25. Es decir, que la cantidad de líquido despachada en todos los refrescos es en promedio de 2.25 decilitros. Vamos a hacer ahora la estimación por intervalo. Como conocemos la desviación estándar de la población, debemos entonces utilizar la fórmula en la cual el valor crítico se obtiene en la distribución normal estándar, cuya variable es z. Debemos calcular entonces z de alfa medios teniendo en cuenta que el nivel de confianza es del 95% y hacemos entonces la gráfica de la distribución normal. Tenemos el nivel de confianza, que es del 95%, se representa en el área central. Lo simbolizamos con 1 menos alfa y en este caso corresponde al 95%, que es 0,95. El nivel de significancia sería el 5% restante que hace falta para completar toda el área bajo la curva. Ese 5% lo repartimos en las dos colas. En una cola habría por lo tanto un nivel de significancia de alfa medios de 2.5%, que corresponde a 0,025, y en el extremo derecho habría un nivel de significancia de alfa medios que es 2,5%, que corresponde a un área de 0,025. Para determinar el valor de menos z de alfa medios y el valor de z de alfa medios, es decir, los valores críticos, debemos buscar en la tabla de la distribución normal para un área a la izquierda de 0,025 cuál sería el z correspondiente. Para eso vamos a utilizar la tabla 1. Buscamos entonces en las áreas de la distribución normal cuál es el valor más cercano a 0,025 y determinamos cuál es el valor de z que corresponde a ese valor. En este caso el valor de z correspondiente es de menos 1,96. Por lo tanto, para un área de 0,025 corresponde un valor de menos z de alfa medios de menos 1,96, y como la gráfica es simétrica, tendríamos que el valor del extremo derecho sería z de alfa medios igual a 1,96. Por lo tanto, el gráfico nos queda de la siguiente manera. En el extremo izquierdo del intervalo tenemos menos 1,96 y en el extremo derecho 1,96. Esos son los valores críticos y es el valor de z de alfa medios que utilizamos en la fórmula. Ahora, teniendo los valores, los podemos reemplazar en la fórmula para poder encontrar el intervalo de confianza correspondiente. Tenemos entonces la fórmula y reemplazamos los valores correspondientes, los cuales son la media de la muestra, que es 2.25 decilitros, el valor crítico de z de alfa medios encontrado, que es de 1.96, la desviación estándar de la población 0,15 y el tamaño de la muestra 36. Al resolver las operaciones teniendo en cuenta la jerarquía de estas, obtenemos los siguientes resultados: 2.201 y 2.299, lo cual quiere decir que la media del contenido de refrescos está entre esos dos valores. Haciendo la aproximación correspondiente, tenemos que la media del contenido de refrescos está entre 2.20 y 2.30. Podemos concluir entonces que el intervalo de confianza del 95% para la media de todos los refrescos que sirve la máquina es 2.20 menor que μ menor que 2.30, lo cual quiere decir que se tiene un 95% de certeza o de confianza de que el promedio del contenido de los refrescos que produce la máquina está entre 2.2 y 2.3 decilitros.
En este otro ejemplo, se realiza una prueba destructiva de choque con 12 automóviles deportivos de una misma marca. Del análisis de los 12 automóviles resulta que los costos de reparación tienen una distribución que parece tener forma de campana con una media de 26.227 y una desviación estándar de 15.873. Estos valores están dados en miles de pesos. Debemos determinar la estimación puntual de la media para la población y el intervalo de confianza del 95% para la media del costo de reparación de todos los automóviles de la misma marca. En este caso, la información que nos están dando de la desviación estándar corresponde a los 12 automóviles, por lo tanto nos están dando la desviación estándar de la muestra. Tenemos entonces los siguientes datos en el ejercicio: tamaño de la muestra 12, media de la muestra 26.227, desviación estándar de la muestra 15.873 y nivel de confianza que lo representamos con 1 menos alfa del 95%. Para hacer la estimación puntual podemos decir que la media de la población es la misma media de la muestra, que en este caso sería 26.227. Es decir, que el promedio de costo de reparación de todos los automóviles de la misma marca es de 26.227 en miles de pesos. Si vamos a hacer la estimación por intervalo, debemos tener en cuenta que en este caso conocemos la desviación estándar de la muestra. Por lo tanto, utilizamos la fórmula en la cual el valor crítico se obtiene a partir de la distribución de Student. Y debemos encontrar el T de alfa medios, teniendo en cuenta que el nivel de confianza es del 95%, es decir, que el nivel de significancia es del 5%. Hacemos entonces la gráfica de la distribución de Student. El 95%, que es el nivel de confianza, lo representamos en el área central y el 5%, que es el nivel de significancia, lo distribuimos en los dos extremos o en las dos colas. Por lo tanto, tenemos que en cada una de las colas habría un nivel de significancia de alfa medios que corresponde a 2,5%, es decir, a un área de 0,025. En la distribución de Student hay que tener en cuenta que para hallar los valores críticos y teniendo en cuenta la tabla que utilizamos, debemos hallar los grados de libertad. Como el tamaño de la muestra es de 12, recordemos que para los grados de libertad lo que hacemos es restar el tamaño de la muestra menos 1. Entonces en este caso sería 12 menos 1, que es 11. Ahora buscamos en la tabla de la distribución de Student para 11 grados de libertad y con un área en una cola de 0,025 o un área en dos colas de 0,05, ¿cuáles son los valores críticos? Tomamos entonces 11 grados de libertad y un área en una cola de 0,025 o un área en dos colas de 0,05 y encontramos que el valor crítico correspondiente es de 2.201. Por lo tanto, el valor crítico de T de alfa medios es de 2.201. Como la gráfica es simétrica, tendremos que al lado izquierdo el valor de menos T de alfa medio será menos 2.201 y el valor del extremo derecho T de alfa medio será 2.201. Tenemos entonces la gráfica con los valores críticos ubicados, menos 2.201 y 2.201. Ahora podemos reemplazar los valores en la fórmula para poder encontrar cuál es el intervalo de confianza. Tenemos entonces en este caso que la media de la muestra es de 26.227, el valor crítico encontrado de T de alfa medios es 2.201, la desviación estándar de la muestra 15.873 y el tamaño de la muestra es 12. Al realizar las operaciones correspondientes obtenemos que el intervalo de confianza para la media del costo de reparación de los automóviles está entre 16.141.7 y 36.312.3. Por lo tanto, el nivel de confianza del 95% para la media del costo de reparación de todos los automóviles de la misma marca es de 16.141.7 menor que μ, menor que 36.312.3. Lo cual quiere decir que se tiene un 95% de certeza o de confianza de que la media del costo de reparación de todos los automóviles de la misma marca está entre 16.141.7 y 36.312.3, teniendo en cuenta que esos valores están dados en miles de pesos.
La bibliografía que aparece a continuación es la que se utilizó como referencia para poder realizar la presentación y de la cual se tomaron los ejercicios que se realizaron como ejemplos.